siguiente. Él está presentando la propuesta de metodología de diagnóstico y rehabilitación de estructuras de concreto armado usando polímetros reforzados con fibra FRP. Vamos a escuchar su presentación. Tiene usted media horita, ¿no?, para sustentar, y bueno, pues invitamos a pasar al podio de la La tesis lleva como título propuesta de metodología de diagnóstico y rehabilitación de estructuras de concreto armado usando polímeros reforzados con fibras FRP. En lo concerniente al planteamiento del problema, podemos mencionar que en el Perú no existe una política clara de rehabilitación de estructuras en edificaciones. Asimismo, los trabajos de rehabilitación estructural muchas veces se dificultan porque no se tiene un mínimo archivo documental de ejecución, ya sea en parte o definitiva de las mismas, porque aún abunda mucho la autoconstrucción de las edificaciones. ¿Y eso qué conlleva? Que se genera generalmente un aumento considerable del costo y mejoramiento de las construcciones, debido ya sea a su reparación y o reforzamiento casi general de las estructuras. Asimismo, dentro de ese contexto surge la necesidad del uso de rehabilitación de metodologías de rehabilitación estructural que colaboren a prevenir futuras situaciones de riesgo, ya sea ocasionadas por cargas de servicio o sismo en la estructura. Pero siendo un poco realistas, podemos decir pues, que las cargas de servicio no necesariamente siempre nos van a llevar a la falla, ¿no? Eso ya conllevaría pues, una serie de aspectos de mala calidad del diseño, de la construcción, de los materiales, etc. El problema es la aceleración dinámica, es el sismo, ¿no?, que es el peor enemigo de todo lo que nos dedicamos al rubro de la construcción. Por ende, la aplicación de los FRP se presenta como una alternativa de solución a esta problemática en razón a que incrementa no solamente la resistencia, sino la ductilidad. Y como nosotros sabemos, la ductilidad pues, es esa capacidad que tienen los elementos de poder deformarse significativamente en el rango inelástico sin pérdida de su resistencia. Esa en sí es la filosofía de lo que se busca en el diseño en la actualidad, no solamente al inicio del diseño, sino cuando también estamos en proceso de intervención propiamente de la estructura. Dentro de las teorías de rehabilitación convencional vamos a mencionar ciertos métodos de reparación en forma general, como pueden ser la reposición de sección, la reparación de armaduras corroídas. ¿Por qué generalmente se incide en ello? Porque nosotros sabemos que la ductilidad, ¿quién lo brinda? El acero. Porque al concreto no se le puede pedir mucho un comportamiento dúctil, ¿no? Él está más para resistir ciertos esfuerzos, pero no necesariamente presentar ductilidad como si se le pide al acero. Entonces, generalmente se va a desarrollar un proceso de saneado del concreto dañado, la limpieza y pasivación de las armaduras, que no es otra cosa que la protección de la misma, la recuperación de la sección del concreto, protección de la superficie reparada, como podemos apreciar en estos siguientes. Asimismo, dentro de los métodos de rehabilitación convencional, los métodos de refuerzo se presentan por esa necesidad de incrementar la capacidad del elemento. Entonces, lo mismo, se sustituye un concreto de mala calidad, se aumenta las secciones, o lo que llamamos lo regresivo de secciones en otras bibliografías, el aporte de nuevas armaduras, inclusive técnicas de prepensado que también se puede realizar. Asimismo, dentro de los métodos de rehabilitación no convencional, el FRP ya es conocido, ¿no? Los polímeros reforzados con fibras son conocidas. Sin embargo, no existe dentro de nuestra normativa una literatura, por así decirlo, desde el punto de vista técnico, que norme este tipo de trabajo. Si bien es cierto que existen códigos internacionales, etc., sin embargo, no está dicho como tal en nuestra norma, ¿no? Y eso es un limitante muchas veces. Entonces, estos sistemas de refuerzo generalmente, como ya lo vamos a decir, mencionar más adelante en la disertación, está formado en base a materiales compuestos o los composites,
que consisten en esencia en el pegado externo sobre la superficie del concreto, de materiales con altas prestaciones mecánicas, principalmente de resistencias a la fricción sobresaliente de las mismas. Entonces, lo que se puede utilizar son los polímeros reforzados con fibras de carbono, los fibras de vidrio y los fibras de arámida. En lo que concierne a las fibras de arámida, no existe mucha bibliografía, no existe mucho paper al respecto. ¿Por qué? Porque son generalmente fibras que están en proceso de investigación, más lo usan para la fabricación, por ejemplo, de chalecos antibalas, específicamente con el Kevlar 29. En cambio, el Kevlar 49 es lo que se utiliza para el reforzamiento o la intervención estructural. Asimismo, aquí tenemos, por ejemplo, estas presentaciones de lo que vienen a ser las láminas o los tejidos de fibra de vidrio, cómo se presentan lo que son las fibras de arámida. Nos dicen que para hacer un laminado prefabricado, nos dice que en su composición está formado por fibra y resina. Entonces, para que sea un laminado, nos dice que el volumen de fibras de FRP se debe encontrar entre el 50 y 70% del compuesto. Y para que sea un tejido debe estar el volumen de fibra entre un 25 y 35%. Asimismo, dentro de lo que es estas teorías de rehabilitación no convencional, las resinas juegan un papel muy importante, porque se supone que es ese material de liga, ¿no?, donde va a unir a las fibras y lo va a convertir en un elemento, por así decirlo, de altamente resistente. Entonces, tiene generalmente funciones de tipo de inclinación, donde generalmente se utilizan resinas de base epóxica, se presenta en forma de un activo y un endurecedor, o un compuesto A con un compuesto B, ¿no? También se utiliza como masillas de nivelación, están especialmente diseñadas para el relleno de carreteras o pedales, para ir con la terminología de la norma, o sea, una elevada adhesión al concreto y un tiempo de vida muy adecuado post-life, digamos, ¿no? Y si se usa como adhesivo o resina, es un material que actúa como puente de transmisión entre el concreto y las láminas de ferro. Asimismo, nos hablan de lo que viene a ser el estado del arte en lo que concierne a nivel internacional. Esto no es nuevo, sin embargo, nos dicen que las primeras aplicaciones se realizaron en Suiza desde el año 1987, donde se mejoró la resistencia a la flexión de estructuras en puentes de concreto armado. Se aplicaron las primeras técnicas de confinamiento de columnas en Japón desde el año 81, y en los últimos 15 años en sí, no solamente se está haciendo investigación como para dar a conocer estas bondades de estos materiales, sino para normarlas propiamente, y los canadienses y los japoneses son los que han trabajado bastante de estos temas en estos últimos 15 años. A nivel nacional, se utiliza esta metodología de intervención estructural desde el año 90. En el año 2002, el Comité de la Sociedad Americana del Concreto, en su capítulo 440, emitió el primer reglamento para el diseño y aplicación de elementos reforzados con PRP. Asimismo, la empresa Top Consulting, que lo maneja el maestro en estructuras Julio Rivera Feijó, es el que generalmente ha inmerso este trabajo en lo que viene a ser Perú, donde uno de sus principales trabajos fue el reforzamiento con fibras de carbono de 13 monocolumnas y 26 bicolumnas existentes en el tren eléctrico. En el año 2002 se rehabilitó también el edificio Chocavento, que actualmente es el Citibank, donde se utilizaron fibras de carbono dispuestas en dos direcciones y por cortante. Asimismo, también se intervino lo que viene a ser el Teatro Municipal de Lima, donde el ingeniero en estructuras Ricardo Proal, conjuntamente con el CISMI y la empresa SICA, intervinieron esta edificación. En lo que concierne a las bases teóricas, voy a ser un poco rápido para poder entrar netamente a lo que viene a ser la propuesta de metodología. Las fibras de carbono, al aplicarse en vigas, incrementan sensitivamente la capacidad de resistencia y a la fricción y al corte, nos dice. En cambio, cuando trabajamos con muros de concreto armado, o lo que se le llama comúnmente como placas, ayuda a absorber las cargas de compresión laterales previstas por la flexión, que se puedan presentar, como nosotros sabemos cuando diseñamos un muro de corte. El problema lo genera el sismo. Entonces, el acero horizontal es el que absorbe este tipo de esfuerzo, ¿no? Porque el vertical absorbe los esfuerzos de flexión y la temperatura, ¿no? Cuando incrementa la resistencia a la flexión y dote mayor confinamiento a las columnas, y en losas aliteradas, ya sean macizas, armadas, etc., ayuda también mucho a lo que viene a ser el control de las flechas o deflexiones. Asimismo, cuando se trabaja con refuerzo con fibra de vidrio, tiene similares características. Sin embargo, nos dice que presenta una resistencia mecánica a tracción de densidad superior a la de acero, es poco sensible a las variaciones de temperatura, tiene excesiva flexibilidad y
también actualmente es un bajo costo, antes no. En lo que concierne a fibras de arámida, como se les dijo, poseen alta dureza. Sin embargo, estuve leyendo un paper donde investigadores de Israel estaban queriendo utilizar y mezclar la fibra de arámida en su concreto, pero como una especie de dentro de la elaboración del concreto. ¿Por qué? Porque se supone que brinda altas bondades desde el punto de vista del impacto, y como nosotros sabemos que estos países son altamente con problemas de terrorismo, etcétera, donde de alguna forma se quería utilizar la arámida. Sin embargo, no está del todo normado o investigado, ¿no? Asimismo, como se les iba diciendo, los materiales compuestos o composite, para que sea un compuesto, tiene que tener una matriz y un refuerzo. La matriz actúa como un aglomerante y el refuerzo es propiamente el material para lo que nosotros queremos intervenir. Se consigue prestaciones óptimas en cuanto al comportamiento mecánico. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla donde están los refuerzos y las matrices. Los refuerzos, en este caso estamos hablando del tipo orgánico e inorgánico, ya sea con la arámida, el carbono y el vidrio. Y las matrices generalmente utilizadas son las termoestables, pero también se utilizan las termoplásticas que se pueden combinar con la fibra de vidrio. Asimismo, estos materiales compuestos brindan alta estabilidad térmica, resistencia a la compresión y tracción elevada y sobre todo la flexibilidad por el efecto de la ductilidad que se les pide. Aquí presenta, por ejemplo, en esta tabla se verifica cuáles son esos módulos de elasticidad, la resistencia a la tracción, la elongación, el porcentaje de elongación o rotura, ya sea de las fibras de carbono, de vidrio y de arámida. Aquí está lo que les estaba manifestando, lo que viene a ser el Kevlar 29, correcto, son de bajo módulo, por eso son altamente resistentes al impacto. Sin embargo, los Kevlar 29, su módulo de elasticidad es mayor, por eso nosotros lo podemos utilizar desde un punto de vista dúctil. En lo que concierne a sus propiedades de resistencia de láminas en el sentido unidireccional, cuando ya se les mezcla con el poliéster, con el epóxico, tienen este tipo de resultados: la tracción paralela, la compresión paralela, la tracción perpendicular, la compresión perpendicular y el corte. Esto ya se puede ver en lo que viene a ser los resultados ya de estudios básicos primarios, inclusive también nos lo proporcionan los fabricantes totalmente de hechura. Asimismo, si nosotros hacemos una comparación de lo que vienen a ser las fibras de carbono, las fibras de Kevlar, las fibras de vidrio, casi todas presentan un comportamiento lineal elástico. No desarrollan mucho, entre comillas, son de fluencia, pero eso todavía desde el punto de vista de su diagrama de esfuerzo de formación o tensión de formación. Sin embargo, miren la fibra Kevlar que es la arámida en sí, llega a desarrollar mayores resistencias de tensión. En lo que concierne al marco técnico, necesariamente orientado a lo que vienen a ser esos métodos de rehabilitación, porque en el mundo existen métodos de rehabilitación, intervención, pero no existen en sí una metodología que viene a ser el conjunto de todos los métodos. Entonces, nos hablan que para seleccionar un método apropiado de rehabilitación es necesario evaluar las condiciones de la estructura y el desempeño que se quiere que tenga la misma, ya sea al servicio o a la rotura. En este caso, de acuerdo con esta evaluación, se puede elegir la técnica más adecuada para lo que viene a ser optimizar el nuevo desempeño estructural de la misma. Entonces, por ejemplo, el ATC 3.6 considera 3 niveles de desempeño estructural que deben tener los elementos intervenidos: un estado límite de servicio, un estado límite de daño y un estado límite de seguridad. Y en cada una de ellas nos manifiesta cuál debe ser el comportamiento de los elementos o qué tipo de fisuras, qué tipo de grietas o qué tipo de falla debe tener para poder ingresar dentro de ese tipo de nivel de comportamiento. Entonces, esto ya no es nuevo. Por ejemplo, el profesor Parr y el profesor An y ya habían de alguna manera clasificado en los estados de daños que van desde menor hasta el colapso, y también el profesor Hitcher en el año 1997 como que convolucionó esa probabilidad de daño con los niveles de peligro o aceleración dinámica que se puedan producir en las zonas, ¿no? Sin embargo, las curvas de capacidad también se utilizan para poder estimar la respuesta de un edificio. Como podemos ver, aquí tenemos nosotros una curva de capacidad y aquí de diferentes espectros con diferentes demandas, por así decirlo, que se requiere a la estructura, ya sea de corta duración, de duración moderada, de larga duración. Sin embargo, también el FIMA 273, que es una de las normas que se encuentran más desarrolladas para este tema, nos dice que para poder nosotros evaluar el desempeño sísmico de estructuras, tenemos que realizar
los siguientes pasos. Nos dice hay que definir el objetivo del desempeño incorporando el peligro sísmico de la zona, hay que estimar las demandas sísmicas del sistema y sus elementos y hay que verificar luego el proceso que uno ha planificado si cumplen o no cumplieron con los objetivos y propuestos, ¿no? Entonces, por ende, el tema 273 propone estos niveles de desempeño, un nivel funcional donde el edificio en general mantiene sus funciones produciéndose daños muy pequeños, un nivel de ocupación inmediata donde se mantienen las funciones del edificio, se espera daño mínimo o ninguno de los elementos estructurales. Asimismo también nos dicen que un nivel de protección en la vida, y acá hay algo muy importante, nos dicen que aquí se puede ver ya si la intervención, ya sea desde el punto de vista de la reparación, del reforzamiento, puede ser antieconómico. Por ejemplo, conversando con el doctor Arrieta estábamos analizando de que cuánto, por así decirlo, se puede decir que se debe rehabilitar o intervenir una estructura. Los estudios nos manifiestan de que cuando supera, por ejemplo, que el costo de la intervención supera el 40% del costo si la estructura yo lo pudiera hacer nueva, por así decirlo. Pero si eso lo llevamos a la realidad, 40%, nadie va a demoler una estructura porque solamente le cuesta el 40% rehabilitarla. Ese porcentaje tiene que estar pues, entre un 50, 60, hasta 70% como para tomar esa decisión que la estructura ya no sirve, entre comillas, ¿no? Asimismo, también propone un nivel de colapso inminente, donde ya pues, las estructuras están destruidas o prácticamente colapsadas. Entre los objetivos del diseño de rehabilitación, el FIMA 273 nos dice que hay que determinar cuál es ese objetivo, estableciendo los límites deseados de daño o pérdidas para una demanda sísmica dada. El objetivo de la rehabilitación determinará en gran parte el costo y la viabilidad de cualquier proyecto a rehabilitar, y aquí presentan una matriz en función a los sismos, ¿no? Un sismo leve, sismo moderado, sismo severo, sismo extremo, ya sea en cuánto va a ser excedido ese valor y en cuánto tiempo va a ser expuesto esa estructura, ¿no? Asimismo, aquí se presenta el proceso de rehabilitación planteado por el FIMA 273, donde habla que hay que analizar la evaluación, hay que hacer antes del proceso de rehabilitación, hay que verificar lo que viene a ser una evaluación sísmica, hay que tener el interés en la reducción del riesgo sísmico, hay que seleccionar el objetivo de rehabilitación, etcétera, que nos ha servido como base para poder plantear la propuesta. Entonces, dentro de los métodos de rehabilitación con PRP, cuando se utilizan plaquitas de fibra de carbono, nos dice que se aplican en capas de láminas que son colocadas alrededor o por debajo de la sección. Generalmente se utiliza este tipo de trabajos. El resultado es una capa externa de reforzamiento que ayuda a soportar las cargas del elemento y previene las reflexiones excesivas. Asimismo, cuando utilizo los tejidos de fibra de carbono, ¿cuál es su ventaja? Que yo lo puedo colocar sin ningún tipo de restricción, como cuando coloco las láminas, ¿no? Porque ahí hay que ver, como ya vamos a ver más adelante, que los resultados de los ensayos primarios que elaboraron diversos investigadores, de que no es lo mismo colocar la fibra en un sentido vertical que en un sentido diagonal, que es diferente el comportamiento. Asimismo, el reforzamiento en viga se puede hacer en forma adheriendo a la estructura en forma externa, ¿correcto? Como podemos ver aquí se presenta un reforzamiento a la flexión y aquí un reforzamiento al corte, en lo que concierne a mejorar las características del punto de vista del estribo. El reforzamiento en vigas también se puede hacer desde un punto de vista de que podemos nosotros embeberlas en la misma con un adhesivo, eso sería su trabajo. Asimismo, el reforzamiento en vigas se puede dar con tejidos, como podemos ver, de lámina continua, con plaquinas en forma de L, en tejidos en tiras verticales o inclinadas, o también adheridos únicamente a los costados del elemento de flexión. En lo que concierne al reforzamiento en columnas, este refuerzo se puede hacer confinando toda la columna, como podemos ver aquí, o también lo podemos hacer en tiras, en la sección paralela. Generalmente en columnas queremos mejorar ese comportamiento de deformación axial que pueda tener el elemento. Aquí podemos ver en la diapositiva cómo se refuerza en columnas. En lo que concierne al refuerzo en muros de concreto armado, ayuda a absorber, como ya se les había dicho, las cargas de comprensión o laterales que se puedan presentar. Asimismo, las recomendaciones para su puesta en obra, cuando se trabaja con fibras de carbono, hay que verificar que la mano de obra sea especializada, hay que verificar la geometría del elemento a reforzar, las condiciones ambientales o geológicas también, que ahora se ve mucho de ello. No solamente es colocar la fibra, ¿no?, sino ver cuál va a ser esa etapa de mantenimiento. Por eso hay que ver los aspectos endógenos propiamente de la misma. En lo que concierne
concierne a su puesta en obra de la aplicación, nos dice que se recomienda preparar la superficie, luego se aplica una capa de imprimante epóxico usando un rodillo generalmente ya especificado, hay que aplicar la masilla o pasta epóxica, asimismo hay que cubrir la superficie con un saturante epóxico para impregnar las fibras secas, se cortan y se preparan a medida las láminas de fibra de carbono y se colocan. Posteriormente, luego de un tiempo de espera, generalmente entre 30 a 40 minutos según especificación del fabricante, se aplica una segunda capa de saturante para cubrirla y finalmente se aplica una capa de acabado que cubre totalmente el sistema. En lo que concierne a las fibras de vidrio, se ha tratado de presentar en lo que se presenta en forma más comercial, ¿no? Como pueden ser las varillas de fibra de vidrio. Esto se fabrica mediante un proceso de pulsión y el producto terminado resulta un producto totalmente inerte, resistente a la corrosión y a las algas. Los tejidos de fibra de vidrio, sin embargo, ya se pueden presentar ya sea como en tejido o en urdiembre, ya en función al tipo de fibra de vidrio que estemos trabajando. Las más conocidas son las vidrio E, las ER, etc. Acá hay algo muy importante que nos dicen que no solamente es el proceso de rehabilitar o intervenir, sino que hay que verificar que los elementos estructurales deben tener cierto tipo de características para la intervención. Y una de ellas nos dice que hay que verificar cuál es esa resistencia a tensión mínima que se debe tener. Entonces, se aplica la prueba de pull-up, donde nos indica que ese valor como mínimo de resistencia en adherencia debe ser 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si no se tiene esa prestación, entonces se complica más el proceso de intervención, ¿no? Asimismo, las recomendaciones para su puesta en obra son las mismas. En lo que concierne a la fibra de arámica, ya se les iba mencionando, no existe mucha información al respecto, sin embargo, como se les dijo, se pueden presentar en lo que viene a ser en malla o en curtiembre. Las recomendaciones son las mismas, son similares con el proceso ya sea de carbono o sea de vidrio. En lo que concierne a los resultados bases de experimentación que se realizaron con TRT o polímeros reforzados con fibras, podemos mencionar, por ejemplo, este es un ensayo de una viga sin refuerzo. Entonces, el esfuerzo máximo o la carga máxima que soportó fue aproximadamente de 30 kilonewtons. Sin embargo, la misma viga con las mismas características laminadas que se utilizaron, con un refuerzo laminado, llegaron prácticamente a soportar hasta 60 kilonewtons. Lo mismo pasó con los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de polímeros sí funciona para la intervención estructural. En lo que concierne a lo que vienen a ser ensayos de compresión en columnas, se realizaron ensayos a escala, ya sea en elementos prismáticos o circular o cilíndricos, donde aquí se presentan sus gráficas de esfuerzo de deformación, y lo más importante de esta investigación nos dice que si solamente se requiere aumentar la carga axial, no es necesario el uso de varias capas de carga técnica. Entonces, hay que también verificar qué es lo que tenemos para poder plantear un objetivo de rehabilitación. En lo que concierne a elementos ya con fibras de vidrio, aquí lo que se hizo fue que desarrollaron ensayos con concretos reforzados, pero dentro del concreto con vidrio, y adicionalmente se colocaron cenizas volantes, como puede ser el humo de sílice, las resinas acrílicas en diferentes porcentajes, el metacaolín también. Sin embargo, nos dijeron de que al incorporar estas cenizas volantes en este concreto reforzado con vidrio, se verificaron que los que se fabricaron con ceniza volante, metacaolín y resinas acrílicas registraron una pérdida de resistencia a presión. Entonces, si yo quiero mejorar la presión, no puedo utilizar ese tipo de ceniza. En lo que viene a ser ensayos de elementos preesforzados, aquí podemos verificar también en todo lo que... Esto más que todo se hizo para la intervención con fibras de arámica. Entonces, aquí se presentó el patrón de falla de lo que se observaron en las vigas, y lo más importante, nos dijeron de que si la resistencia a última flexión en las vigas de concreto pretensado sin adherencia de las barras fue entre un 10 a 20% menor que las vigas con barras adheridas. Es decir, en elementos preesforzados tampoco mejoramos mucho, sino estamos en el orden entre un 10 y un 20%. Entonces, se recomienda que el elemento estructural antes de aplicar el refuerzo debe tener la suficiente resistencia para soportar un cierto nivel de carga, nos indican las normas. ¿Cómo lo hay? Con las normas que nos proporcionan
proporciona el ACI, donde nos dice que hay que aplicar un diseño en estado límite, ¿no? Donde se tiene que menorar resistencias y mayorar cargas. Asimismo, nos indica que hay que seleccionar el sistema de refuerzo, donde hay que verificar la propiedad de alcalinidad, acidez, la extracción térmica, la conductividad eléctrica, condiciones de carga y durabilidad. Aquí nos indica que, obviamente, yo no puedo decir que el polímero reforzado con fibra va a ir a mejorar o de alguna manera a reparar o reforzar en su 100% de su capacidad. Entonces nos indican que siempre hay que colocar un coeficiente reductor de la misma. Y como podemos apreciar, la fibra de carbono es el que presenta mejores propiedades con un coeficiente prácticamente cercano a 1, ¿no? Por eso es su mayor uso, su mayor utilización, ¿no? La exposición a largo plazo y a varios tipos de entorno reducen esas propiedades mecánicas, de resistencia a la fatiga, influencia de los laminados compuestos. Por ende, las propiedades mecánicas aplicadas en las ecuaciones de diseño deben incluir, nos dice, el coeficiente de reductor que se mencionó. Por ende, esta es la fórmula para hallar la resistencia última, este es el factor de deformación, y esta viene a ser el cálculo del modo de elasticidad, que no es otra cosa que la ley de Moore. Asimismo, dentro de los requerimientos del diseño hay que verificar un estado límite de servicio y un estado límite último bajo las siguientes condiciones. Si yo tengo que trabajar en una situación continua, entonces yo debo decir que va a haber un uso normal de la estructura. Una situación accidental, previendo ciertas cosas imprevistas en el refuerzo, como puede ser el vandalismo, el fuego, etc. Hay que considerar condiciones especiales del diseño, donde hay que verificar las tensiones del adhesivo. Asimismo, si yo verifico el estado límite de servicio, se tienen que verificar las tensiones para prever la fluencia del acero, el desprendimiento del concreto, deformaciones o refracciones que pueden ser provocadas por daños en elementos no estructurales o el uso normal de la estructura, el aplastamiento que se puede dar en el concreto, ya sea por corte o fricción. Y si la razón para el refuerzo, nos dice, está relacionada con la mejora de la capacidad de servicio, entonces el estado límite de servicio es la prioridad en el diseño en vez del estado límite último. Y si la razón para el refuerzo es el incremento de la resistencia, los estados límite de servicio son prioridad para los elementos sometidos a presión cosméticas. Sin embargo, también se tiene que hacer la verificación del estado límite último, por ende hay que verificar una acción compuesta entre el concreto y el FRP. Para eso hago uso de los diagramas de esfuerzo de formación de lo que es del concreto, y miren, el FRP tiene un comportamiento lineal elástico, ¿no? Sin embargo, el acero tiene ciertos niveles de influencia, pero llega a desarrollar un comportamiento de relajación propiamente, ¿no?, en su zona de influencia. Aquí, por ejemplo, nos dicen que para verificar el estado límite último hay que verificar la falla del adhesivo. Eso generalmente se produce en esta zona donde se va a dar la falla por fluencia del acero o aplastamiento del concreto. Asimismo, la falla de fluencia del acero o falla del FRP se puede dar en esta zona de cualquier elemento. Dentro de lo que vienen a ser ciertas conclusiones de la experimentación está lo que se le estaba manifestando, lo que es la orientación de las fibras. Por ejemplo, nos dicen, si es que yo tengo una viga con refuerzo vertical del FRP y tengo aquí otra viga con refuerzo en sentido diagonal, nos dicen que las fibras con adherencia a 45 grados tienen una capacidad de carga mayor y su deflexión antes de la falla aumenta considerablemente con un poco incremento de carga, ¿no? Entonces, ese resultado de la información primaria es muy importante para nuestros diseños de rehabilitación. Entonces, desarrollando ya lo que viene a ser la propuesta metodológica de la rehabilitación, se propuso estos pasos. Hay que identificar la estructura evaluada, hay que inspeccionar y realizar un diagnóstico preliminar de la misma, hay que realizar una evaluación detallada de la estructura, hay que seleccionar el método de intervención, hay que seleccionar la estrategia de intervención, hay que seleccionar el FRP a utilizar en función a lo que se necesita, hay que desarrollar un proceso constructivo general de los FRP, pero esto ya generalmente lo proporcionan los fabricantes. Asimismo, si todo está correcto, hay que desarrollar un monitoreo de desempeño post-intervención, y si todo está bien, recién elaboro una memoria de intervención, y si no, vuelvo a seleccionar otro método de intervención. Entonces, desarrollando cada uno de los pasos, en la etapa de inspección y diagnóstico preliminar, yo voy a tener que identificar el edificio. Entonces, tengo que hacer una revisión de los planos, cuáles fueron las especificaciones para el diseño, hay que identificar el sistema estructural, identificar algunos daños en elementos estructurales, con ciertas tablas que se está proponiendo, identificar los problemas de estructuración, los problemas geotécnicos y la posible causa de los daños. Entonces, hay que elaborar un informe donde se vea aspectos tales como la viabilidad del proyecto, los problemas estructurales, los requerimientos de reforzamiento, y se utiliza esta tabla, por ejemplo,
donde estoy proponiendo la clasificación y diagnóstico preliminar de los daños, que van desde leve hasta severo, en función ya sea a fisuras o grietas. No existe una normativa que nos diga cuánto es fisura, cuánto es grieta. Sin embargo, los códigos internacionales nos dicen que una fisura en elementos de concreto armado son aquellas que están en el orden entre los 0 y 0.5 milímetros, ¿no? Y mayores a ellas, entre 0.5 milímetros a 1 milímetro, ya estaríamos hablando de grietas desde su punto de vista de la intervención. Obviamente en elementos no estructurales, pues, estas grietas ya se convierten en mayores dimensiones, como pueden ser de 3 hasta 10 milímetros. Aquí también se está proponiendo cuáles pueden ser sus futuras recomendaciones de intervención. Eso es en lo que concierne a la etapa 1. Adicionalmente se ha presentado un formato de evaluación estructural de daños, donde se ubica el predio, la inspección y clasificación, la identificación de la edificación, la descripción de la estructura, lo que viene a ser el estado de daño de la edificación, esto para los que puedan estar evaluando las edificaciones, ¿no? Ya sean los evaluadores del INDECI o de alguna otra entidad dedicada a este tipo de trabajos. Asimismo, también se verifican los daños en elementos no estructurales, se propone cuál puede ser ese porcentaje global de daño en edificación, se tiene que definir la clasificación de habitabilidad y las condiciones preexistentes. Cuando hablamos de condiciones preexistentes, estamos viendo si existen irregularidades en planta, irregularidades en elevación, que han partido propiamente del diseño. Y para finalmente se presentan ciertas recomendaciones y uno puede decidir si la edificación puede ser ocupada o no, post sismo o post problema que puede haber tenido con cargas de servicio. Entonces, para poder utilizar este formato de evaluación, hago uso de estas tablas que se está proponiendo, donde yo realizo una clasificación del daño y por ende puedo proponer un rango del daño para poder rellenar ese formato, ¿no? Asimismo, también propongo un nivel de clasificación de habitabilidad, donde también describo si existen estas consideraciones. Yo diré si es habitable, tendrá un uso restringido, no habitable o estará próximo a colapso. En lo que concierne a la etapa 2 de lo que viene a ser la evaluación detallada de la estructura, yo tengo que definir cuál es mi objetivo de la intervención. Y el objetivo de la intervención para realizar ello se deberá hacer primeramente una evaluación detallada de la estructura. Por ende, debo verificar problemas como si existen columnas cortas, cambios bruscos de rigidez, torsiones excesivas, conexiones excéntricas vía columna, como que se puede encontrar. ¿Por qué hacer esto? Porque se supone que los códigos han ido cambiando. Todo es dinámico, nada es estático. Entonces, hay muchas edificaciones que se diseñaron en los 70, que tuvieron problemas cuando se presentaron los sismos de columna corta. Sin embargo, hasta la fecha se sigue haciendo a pesar que la normativa ya lo prohíbe. Entonces, hay que verificar también estos aspectos. Asimismo, dentro de esta etapa, nos dice que con los resultados de la evaluación detallada y en función a la tabla que estamos presentando, donde nosotros estamos manifestando cuáles son esos mecanismos de daño en los diversos elementos estructurales en base a concreto armado, ¿no? Donde tenemos problemas de agrietamientos, fluencias del acero, corte y bandera del acero, aplastamiento del concreto por corte, pérdidas de conexión, deformaciones fuera del plano, etc. En lo que concierne a la evaluación de la condición estructural, ya intervienen aquí los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño van a estar en función a cuál va a ser ese peligro sísmico que se está teniendo en la zona, ¿no? O cuál puede ser ese nivel de peligro que pueda soportar el elemento intervenido. Entonces se debe definir un nuevo nivel de desempeño estructural que se pretende alcanzar con la estructura intervenida. Entonces se ha hecho solamente uso de lo que manifiesta la norma. Como sabemos, ya esto va a cambiar porque ahora se va a presentar la curva de isocistas. Entonces, donde de alguna manera tenemos ciertos objetivos de nivel de desempeño planteado en esta tablita, donde van los daños desde severo hasta daños leve, y yendo con las normas internacionales, vamos a prevención del colapso, seguridad de líquida, ocupación inmediata, operacional. Entonces, aquí también se está presentando ya cuáles pueden ser ese comportamiento de los elementos, pero desde el punto de vista de cuáles son sus deformaciones, es decir, cuáles van a ser esas desviaciones. Y como es concreto armado, estamos en el orden, pues, que no debemos pasarnos del 7 por 1000 de la altura, ¿no? Esa es una restricción en lo que viene a ser deformación. Asimismo, dentro de lo que es la etapa de selección del método de intervención, hay que verificar el uso y acceso y vida de servicio residual que va a tener el elemento o la estructura. Hay que verificar la compatibilidad de los materiales, por ende el modo de elasticidad y el costo de la intervención. Y lo que yo estoy proponiendo es que cuando se pase el 70% del costo de intervención ya se debe devolver. Pienso que es un porcentaje acorde a nuestra realidad. Entonces,
se va a desarrollar un método de intervención para ir de acorde a la norma peruana sismo resistente 030 y hacer una intervención simplificada o una intervención sistemática. Si yo digo que va a ser simplificada, se utilizan estructuras de hasta 45 metros de altura de configuración regular, lo que nos dice la norma. O si no, puede ser hasta 15 metros de altura de configuración irregular, siempre y cuando utilice una intervención simplificada. Esto para un sismo que se va a presentar cada 475 años. Sin embargo, la intervención sistemática es para cualquier tipo de desempeño estructural. Mejor dicho, tenemos que desarrollar ya conceptos de análisis no lineal de los elementos. Entonces, aquí se está presentando, por ejemplo, un ejemplo de matriz de estrategia de rehabilitación, donde van ciertas estrategias, como lo que nos pueden manifestar también otros investigadores, que, por ejemplo, si yo quiero incrementar la resistencia, puedo colocar adioses de concreto o acero. Si quiero incrementar la rigidez, necesariamente placas de concreto armado. Y si quiero modificar la respuesta estructural de la edificación, ya tendría que trabajar, por ejemplo, desde un punto de vista antisísmico, como puede ser el aislamiento sísmico. En lo que concierne a la selección de la estrategia de intervención, existen ciertos factores que afectan esta elección de la misma, como es el costo de importancia de la estructura, la disponibilidad de mano de obra, la reversibilidad de la rehabilitación, el control de calidad de la misma, ciertas irregularidades que se pueden encontrar, el control de daños, capacidad de la cimentación. En situaciones más complejas del requerimiento de niveles de desempeño, es recomendable la implementación de mecanismos de disipación de energía o aislamiento sísmico, ¿no? Entonces, en base a ello, se propone esta tabla, donde yo estoy verificando cuál es el elemento, cuál es su mecanismo de daño y cuál es ya la estrategia de rehabilitación, ya orientados hacia el uso de los FRP. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una viga donde se produzca cierto problema en lo que viene a ser deformaciones permanentes, corte del acero, corrosión del acero, yo lo soluciono colocando platinas o tejidos de FRP o ciertas inyecciones epóxicas en grietas de concreto debido al aplazamiento, etc. Entonces, en consecuencia, el FRP, ya sea con carbono o hidroarándida, es lo que se recomienda para esa fase de la. En lo que viene a ser la selección del FRP a utilizar en lo que es la etapa número 5, eso va a estar en función, pues, de las propiedades que uno va a tener, ya sea modo de elasticidad, resistencia a la tracción, flexibilidad, y eso ya lo tenemos, pues, debido generalmente a lo que nos proporcionan los fabricantes, ¿no? En lo que viene a ser la etapa 6 del proceso constructivo general de los PRP, ya se mencionaron dentro de lo que son los procesos. Entonces hay que verificar condiciones de retiro de cubiertas existentes, tratamiento de la superficie, colocación de las láminas, ya sea de la aplicación por resina, pegado a las mismas, y los controles de calidad de impresión, como lo que se le mencionó, las pruebas del PULAF, donde tiene que verificar una adecuada adherencia entre fibra y concreto. Aquí, por ejemplo, como se puede apreciar en la diapositiva, está ese tipo de procesos. Posterior a ello, hay que realizar un monitoreo de desempeño post-intervención. Entonces, el diseño de la intervención deberá estar monitoreado, entonces hay que cumplir con procedimientos de análisis. Lo que nos manifiesta la norma es que siempre se debe hacer un análisis lineal, ¿no? Que es lo más llevadero, lo más conocido, donde las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. Sin embargo, nosotros sabemos que la verdadera respuesta de la estructura está en el análisis no lineal, donde ahí están, donde se ve el verdadero comportamiento de la misma y hasta dónde puede ser tan dúctil un elemento o hasta dónde uno. Entonces, lo que se recomienda es hacer análisis no lineal de los mismos. Y en esta etapa ya se puede calcular también cuál puede ser el costo de la intervención propiamente. Entonces, hay que realizar modelos generalmente de análisis no lineal. Entonces, posteriormente a ello hay que elaborar la memoria de intervención, si es que todo está correcto, ¿no? Si ha corrido nuestro flujograma, donde se verifica, pues, la descripción de la estructura, la configuración que uno ha tenido en cuenta, ciertas deficiencias que se han verificado, la descripción del modelo no lineal generado, propiedades de los polímeros, las cargas y combinaciones de cargas nuevas consideradas, el análisis estructural y si es que ha sido aceptada o no nuestro proceso de rehabilitación. Dentro de las conclusiones podemos mencionar, para ir de la mano con lo que viene a ser cómo se plantea una investigación de tipo de tesis, está en función a verificar si lo que nosotros hemos propuesto es cierto o no, o se pueden desechar desde un punto de vista de una posible hipótesis. Ya no lo puse en la tesis. Sin embargo, lo que nos dice que los diseños de proyectos de rehabilitación en base a un control de desplazamientos es lo que se quiere, más que consideraciones desde el punto de vista ocasionadas solamente por cargas de servicio y sismo en la estructura. ¿Por qué esto? Porque si yo controlo mis desplazamientos, mis deformaciones, de alguna manera también estoy controlando los daños. Asimismo, se determinó que los métodos de rehabilitación, ya sean convencionales, en comparación a los no convencionales,
deficiencias ante las mismas. ¿Por qué? Porque generalmente un método o proceso de rehabilitación convencional hay que intervenir en la estructura, entonces hay que gastar en lo que viene a ser trasladar todos los equipos, al personal, generalmente es una intervención muy de carácter que genera mucho tiempo. En cambio, cuando se trabaja con polímeros, prácticamente se trabaja en el día normal y en la noche se está haciendo el trabajo el mismo, entonces no existe un problema de uso o de serviciabilidad de las estructuras que están siendo intervenidas. Entonces, el uso de los carbonos, del vidrio y de la arámida es una propuesta ya desde el punto de vista que se debe normar para su uso. Y también los resultados de los ensayos experimentales demostraron que todos los elementos, ya sea intervenidos con fibras de carbono, fibras de vidrio, fibras de arámida, presentaron un comportamiento, un mecanismo de falla útil, ¿no? Logrando desarrollar deformaciones en el rango no lineal sin pérdida de las consistencias. Eso sería todo en lo que concerniente a la exposición. Y vamos a pasar a la etapa de preguntas. Los especialistas. Bueno, primero, ¿verdad? Yo quisiera consultarle en primera instancia en la metodología que usted presentó unos formatos para evaluar el estado del daño y hizo uso de unas tablas con unas ponderaciones. ¿Estos son resultados de su propia experiencia o qué fuente estaba mirando eso? Bien. Bueno, ingeniera, todo lo que son, por ejemplo, este tipo de tablas donde se está proponiendo dentro del uso del desarrollo de la metodología, está en base a la información primaria que se obtuvo de ciertas investigaciones y también de ciertos códigos internacionales donde ya de alguna manera nos describen a nosotros cómo son los daños en los elementos generalmente de concreto armado. Como se dijo, la exposición está basada solamente en elementos de concreto armado, no estoy hablando de materia, madera, que tienen otro tipo de propiedades que quizás no son muy compatibles con los sistemas de FRP. Entonces, en base a no hubo mucho tiempo también para la exposición, es más, creo que excedido también el tiempo, pero en la tesis están casi todas las investigaciones que se han tomado en cuenta donde han llegado a este tipo de conclusiones. También se ha hecho uso de la APC 3.06, donde ahí está especificado este tipo de mecanismos de daño y cómo se puede evaluar las mismas, ¿no? También se le como un híbrido, ¿no? Hubo cierto aporte también de uno y también de lo que ya estaba descrito. Y en la metodología que presenta, hace usted una secuencia de las etapas a considerar. Por ahí, por ejemplo, lo que recuerdo es que tiene que evaluar el estado de corrosión, texturas, grietas. Mi consulta sería si en el documento final se ha especificado esas evaluaciones bajo qué normas, qué método vamos a determinarlas o queda abierto porque para evaluar por ejemplo hay muchos métodos de la resistividad, la corrosión, etcétera. Si ya usted lo está especificando así con tal método o queda una cosa abierta. Claro, es semiabierto porque se ha especificado ciertas normas, claro, están en la tesis. Sin embargo, como también esta tecnología avanza cada día, existen pues ciertas técnicas que quizás no se han mencionado en la tesis y que no se podría decir que no se deban utilizar, ¿no? Sino que eso también obedece pues a la tecnología propiamente de los materiales y también a ciertas normas que están encargándose de las mismas, ¿no?
pero se han especificado ciertas sí en la tesis, pero también no por el hecho que esas nomás se deban utilizar, ¿no? Sí. ¿Ha habido una experiencia de uso de esta metodología designada? Bueno, como se hizo mención en la exposición, el tema va de que quizás la carencia de lo que se pudo decir en la presente tesis es de que no desarrollé un prototipo, por ejemplo, a escala, donde yo pueda decir que esto se deba el paso a paso a seguir, ¿no? Lo que, como les decía, existe dentro de lo que es la política de intervención estructural, ya sea desde el punto de vista de la reparación o el reforzamiento, ciertos códigos o ciertas normas como es el FIMA 273, que es en sí es la norma, la bíblica, por así decirlo, en este tipo de temas, donde ya nos indica ciertas cosas, pero solamente es a nivel de proceso. Y tampoco es lo que se utiliza aquí en Perú desde el punto de vista normativo. Conversando con el doctor Arrieta también, si bien es cierto que ya se hicieron este tipo de intervenciones en el CISNI, en otras instituciones también, donde se ha seguido quizás esta política, pero no desde un punto de vista normativo, sino a criterio del investigador o del punto investigador que se ha hecho. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que, si bien es cierto, el ATC dice tal cosa, el FIMA dice tal cosa, pero hay que hacerlo aterrizar a nuestra normativa, a nuestra realidad, y es de lo conocido, cómo podemos proponer algo a la norma. Como ustedes saben, la norma peruana ha sido resistente al capítulo de rehabilitación o de intervención estructural, que yo pienso que debe ser la palabra correcta, porque cuando hablábamos también con el doctor Arrieta decíamos, ¿no? Reparar puede ser también rehabilitar, pero los papers internacionales nos dicen que rehabilitar es reparar y o reforzar, pero dentro de nuestra terminología quizás no sea lo adecuado, ¿no? Porque todo el mundo dice rehabilitar no, eso es reparar, es decir, dotar a la estructura de algo que ha perdido, en cambio reforzar es dotar a la estructura de algo que nunca ha tenido, ante un nuevo, eso generalmente es ante una verificación ya sea de la actualización del diseño por los cambios en los códigos, etc. Esa sí es una idea, eso es lo que yo creo. La tesis está encuadrada dentro de lo que es la maestría de la tecnología de la construcción. La tecnología de la construcción se lee, pareciera que son campos diferentes a la maestría de hidráulica, a la maestría de transportes, a la maestría de estructuras. Por acá, yo creo que una primera impresión que tengo es que se está conjugando nuevamente esa visión de la construcción, con esa visión estructural del especialista en estructura, con el especialista de la construcción, por decirlo así. Entonces hay una especie de conversación para hacer una propuesta mirando esos dos aspectos. Como en la otra tesis que se dio la mañana, que era la visión de la arquitectura con la visión del constructor, del ingeniero, ¿no? La arquitectura. Entonces por ello creo que hay una mirada que aporta a esos conocimientos. Yo tengo dos preguntas para hacer en esta propuesta grande, amplia, que ha recogido mucha información probablemente. Y una de ellas es dentro de la propuesta de intervención, ¿qué ensayo de control hay? Usted habló de este ensayo para ver la adherencia 15%, 15 kilogramos. 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero dentro de esos ensayos de control para esas fibras, ¿cuáles son esos ensayos que nos medían la seguridad de que estamos haciendo bien las cosas? Cuando hacemos un procesamiento convencional, de repente vemos pues de la resistencia concreta, como proyectos, como eso. Cuando se habla de soldaduras, se habla pues de los rayos X, sabemos que estamos haciendo bien las cosas. En este caso, ¿qué normas, qué ensayos hay para saber si nos pegamos bien la fibra, si se ha hecho correctamente los reforzamientos? Porque no basta pues hacer el análisis lineal o no lineal, ¿qué ensayos hay? Esta es una de las primeras preguntas. Y la otra pregunta es ¿qué
información que tenemos en todos estos reforzamientos que se han hecho a partir del gobierno. No todos los ingenieros han estado trabajando, no en el laboratorio, sino en la práctica que se ha mencionado, que sabemos se han hecho las empresas, line papers o el seguimiento de estos reforzamientos que se han hecho. Bueno, doctor, en lo que concierne a lo que viene a ser la etapa de monitoreo que se plantea dentro del proceso metodológico, obviamente una de las pruebas, por así decirlo, básicas que se tienen que hacer es verificar nuevamente cuál ha sido la prueba del el pull-up, que donde nos indica que debe haber, si bien es cierto, antes de aplicar el proceso de intervención, tiene que haber una adherencia del propio concreto, esa capacidad de adherencia del concreto, donde nos dice que debe ser como mínimo 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso se vuelve a verificar ya cuando el elemento está intervenido. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer eso? Para evitar dos tipos de fallas, lo que decíamos, ¿no? El despegue de lo que se puede dar con la fibra, y muchas veces la falla se da ahí. El inicio de la falla de un elemento intervenido es por el despegue de la fibra. Entonces, esa nueva prueba es la que nos dice como base. Ahora, otra de las pruebas que se dan no solamente es desde el punto de vista de la adherencia como tal, sino de verificar cuál es el trabajo ya en conjunto del elemento desde el punto de vista de cómo está el concreto, nuevamente, con la intervención de la fibra. Si es que existe ese comportamiento nuevamente que tiene hasta llegar al 3 por 1000, o si ya tiene un incremento de su resistencia, por ejemplo, a la tracción que se le pueda pedir, porque se supone que a la compresión no hay problema con el concreto. Entonces, eso sí está especificado, lo he colocado. Sin embargo, eso es lo que más se verifica. Es más, eso también se modela, estimado doctor. ¿Por qué? Porque hay que, como se presentó, hay una zona A y una zona B de lo que viene a ser todo el elemento. Entonces, hay que verificar ya sea por estado del límite de servicio o por estado límite último, esa fase en lo que viene a ser todo el elemento. Generalmente esto se hace en elementos sometidos a presión donde es más fácil ver ese comportamiento, ¿no? En lo que concierne a lo que es los papers que se han leído, que se han utilizado, etcétera, para desarrollar esta investigación, en el Perú en sí la empresa Top Consulting, que lo maneja el maestro de estructuras, es Julio Rivera Peipo, es los que más han incursionado en este tema desde el punto de vista del proceso de rehabilitación, pero desde un punto de vista del cálculo, no solamente lo que nos brindan los fabricantes, ¿no? Nos venden, por ejemplo, la fibra y nos dicen esto se debe utilizar para tal cosa, este es el proceso, pero nunca nos dicen, por ejemplo, cómo se debe hacer el cálculo estructural, por ejemplo, con el elemento. Por ejemplo, cuando uno está diseñando un muro de contención Macafer y nos dice, deme la batimetría de tu muro de contención, yo te puedo dar la solución con mi GeoMaya, pero nunca nos dicen cuál es su matemática, cuál es la física que hemos utilizado. Sin embargo, el ingeniero Rivera Peipo como el ingeniero William Baca son los que generalmente han desarrollado esto, pero desde un punto de vista de cálculo. Entonces, esos papers también se han tomado en cuenta para poder plantear este tipo de trabajo. Se demandó cierto tipo también de qué le parecía el desarrollo de la propuesta del ingeniero Rivera. Claro, me dio ciertas cosas que se debería implementar, pero de carácter más que todo a nivel de experimentación, ¿no? Que es lo que es una futura línea de investigación para este tipo de cosas. Así es. Muchas gracias Félix, por tu disertación. Lo interesante de la tesis es que el Perú no tiene una normativa para lo que es reparación o reforzamiento de estructura, y menos con esta nueva técnica de FRP, ¿no? En el caso de la parte de carbono. Lo que podemos encontrar es en la norma de diseño sismoresistente no más de media página, donde prácticamente todo deja al criterio tampoco del ingeniero estructural, porque es del ingeniero civil. En el Perú la denominación de especialista muchas veces el criterio personal por la experiencia que uno tiene.
haya se dañado el figura, ¿no? Y lo que me llamó la atención en ese entonces es que venía un colegio público del Ministerio a reforzarlo. Nosotros hacíamos el trabajo de reforzamiento y después cuando hacíamos los costos, muchas veces los costos salían muy elevados. Entonces ahí estás tú proponiendo de alguna manera ese 70% como costo de reposición para si se excede la demolición, ¿no? Entonces mi pregunta va en ese sentido, porque el FIMA 273 tiene dos líneas como para poder evaluar. Una es el método simplificado y otra es el sistemático, algo así más elaborado. ¿Cómo podemos nosotros, si con este FIMA 273 nosotros podemos hacer un análisis costo-beneficio para, sin llegar a ser un proyecto final, un expediente final, poder estar dentro de ese rango de 70% más o menos, y a partir de ahí el cliente puede tomar la decisión de decir, sí, lo quiero reforzar, y ya realmente ahí se hace el expediente? ¿Se puede hacer un análisis costo-beneficio? Sí, por supuesto, doctor. Es más, el FIMA 273 lo dice tan claro. Sin embargo, el FIMA 273 se cuida desde el punto de vista de hablar de un porcentaje propiamente de lo que en sí el criterio no solamente estaría de cuánto te cuesta, sino cuál es el beneficio de intervenir una estructura desde el punto de vista también de darle uso de servicio a la misma. Porque muchas veces las estructuras se intervienen y todo se transfiere, todo se lleva a otro lugar para poder intervenir. El FRP puede costar más, sin embargo, te da una vida de servicio continua y la rehabilitación se hace en horas donde no se trabaja, etc. Entonces, también ahí podríamos hablar no solamente de un costo-beneficio, sino de costo-efectividad del proceso de intervención. Entonces, como les decía en la exposición, hablar de un 40%, de un 50% de lo que manifiestan estos códigos para nuestra realidad no podría ser tan factible. ¿Por qué? Porque 40%, 50%, la gente dice, si me va a costar 40 o 50% pasado, yo necesariamente tengo que devolver. Como que todavía están un poco reacios en ese porcentaje. Entonces, tiene que ser un poco más. ¿Por qué? Porque cuando ya la gente pues, ve prácticamente su estructura que está pues, próxima, que tiene mucha falla, mucho daño, recién puede decir, bueno, ya, demueve, ¿no? Pero un 60-70% yo pienso a criterio que es un porcentaje adecuado como para poder proponer la demolición y hacer algo nuevo. Pero antes de ello, es posible la intervención. Muy bien. Una segunda y última pregunta. En el Perú tenemos muchas construcciones antiguas. Correcto. Hay mucha construcción nueva, pero por ejemplo, todo lo que tenemos en el centro de Lima, todos los ministerios son construcciones antiguas. Tenemos el Ministerio de Salud, el Salaverde, ya declarado hasta un momento histórico, que en el 2007 sufrió el sismo de las luces de San Andrés, de las columnas un poco cortas. Tenemos el Ministerio de Economía, está una cuadra del Palacio de Gobierno, un edificio de 10 pisos que ha sido reparado una o dos veces, reforzado, pero tenemos una debilidad que es la Caldeco. Entonces, esos 15 kilos por centímetro cuadrado es para la adherencia, para que trabaje la fibra y no se despegue antes de que desarrolle su capacidad. Pero una intervención, un reforzamiento requiere no solamente mínima y requiere además resistencia, rigidez, que esta fibra de carbono no le garantiza una rigidez para disminuir las distorsiones. La rigidez proviene generalmente de los elementos que están diseñados al corte, o también las líneas sucesivas de defensa, o la redundancia propiamente de la estructura en función a los elementos estructurales. Sin embargo, usted lo que dice es cierto. Mi pregunta es, ¿qué hacer con estas construcciones antiguas que pasan los 40, 50 años, donde la calidad de concreto es menor que 100? Muchos ensayos hemos llevado a leer. El Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía, Fiscalía, Ministerio de Salud. ¿Qué hacer con estas construcciones de menos de 100 kilos por centímetro cuadrado? Y si esta técnica de FRP, por la experiencia que tú has leído en otros países, posiblemente, si se
puede aplicar de mala calidad. Claro. Esa es una muy buena pregunta desde el punto de vista de que como requisito previo a la intervención estructural, por ejemplo, si yo estoy reparando propiamente la misma, si yo deseo que la estructura, por ejemplo, tenga un comportamiento de resistencia a la compresión en concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que debería, se supone, haber tenido, entonces como mínimo yo debo encontrar una denominación mínima en concreto que varíe de los 35 kilogramos, es decir, 175. Yo no puedo utilizar FRP si obtengo menor a él. Entonces, ahí ya tendría que hacerse un análisis diferente al mismo y verificar cuál podría ser la solución de la misma. Ya no podría utilizarse el FRP, tendría que necesariamente utilizar los métodos de intervención convencional, como viene a ser colocar nuevos elementos estructurales, aumento de la sección propiamente, cubrirlas, etc. No es que sea la solución a todos nuestros problemas, sino que existen ciertas limitaciones propiamente de la misma, que se supone que si somos buenos constructores y buenos diseñadores deberíamos encontrar al menos una denominación mínima debido pues, a la fatiga propiamente, debido a lo que ha surgido la situación dinámica. Como les decía, si se supone que nosotros construimos bien y diseñamos bien, el servicio no debería afectar a la estructura. El tema es que el sismo hace evidenciar muchas veces nuestras deficiencias, ¿no? Y eso es lo que se espera con el nuevo sismo, ¿no? No es si hemos sido buenos o malos constructores en este caso. Bueno, una pregunta final. Usted ha hecho referencia en documentos a ciertos ensayos de laboratorio. ¿Todos son externos o hay ensayos de laboratorio locales que se han hecho? Se han hecho ensayos también, se están presentando ensayos que se han hecho aquí también en Perú, pero la mayoría son externos. El problema del uso de la fibra es que, a pesar de que ya tiene muchas décadas en lo que viene a ser su uso, para nuestra realidad hacer investigación con la misma es también un poco caro. Por ejemplo, cuando estábamos hablando con el ingeniero Julio Rivera, él quería proporcionar para poder hacer este tipo de prototipos toda la fibra. El tema es que se acabó en el tiempo que se iba a hacer el convenio que ellos tenían con TIFO para que le pueda proporcionar la fibra y quedó en nada lo que venía a ser esa propuesta. No hubiese sido muy interesante porque toda la fibra lo iban a proporcionar ellos, ¿no? Para hacer otras, iban a empalmar con otras investigaciones que el mismo ingeniero estaba planificando con RP y el ingeniero, ¿no? Así es, ¿no? ¿Alguno más? Bueno, pues entonces hemos concluido esta etapa de la presentación. Les vamos a agradecer que puedan retirar para que el jurado pueda deliberar. Seguidamente, los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, lo declararon por calificativo de aprobado con excelencia, ¿no? Y tenemos acá la firma de todos los miembros del jurado. En esa medida, el maestro Félix Marín Guillén, nuestras congratulaciones por el éxito logrado en esta culminación de su maestría de tecnología de construcción con la tesis que ha merecido este calificativo. Y le exhortamos a continuar trabajando en este sentido y pueda usted continuar con los estudios que parece ya tiene planificado y continuar con esta especialización, ¿no? Adicionalmente, la Universidad de Ingeniería le invoca a usted que siempre esté cercano a su alma mater para poder colaborar y participar en los temas de su especialización que usted va a lograr, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos mucha expectativa a nivel de la facultad en los logros que usted obtenga de aquí para adelante. No nos queda más que felicitarlo y desearle muchos éxitos en su vida profesional.